Hablamos ayer, justo antes del final del programa, de que en las primeras horas del día había caído una andanada de causas a Comodoro Pi que planteaban un escenario que todavía no estaba del todo claro. Ahora, con el correr de las horas, más o menos se fue acomodando. Básicamente lo que se ve, por un lado, es un intento, como siempre, de traer a Comodoro Pi cualquier causa que pueda resultar problemática para la mafia en sus distintas variantes. Y por otro lado, causas concernientes al tema de los chats para tratar de averiguar más sobre los delitos que aparecen o que por lo menos se pueden deducir de esos chats si finalmente se corrobora que todo lo que aparece es cierto. Más de 40, según había hecho la cuenta, creo que el diputado Tailade. Sí. ¿Es un buen resumen ese, Franco? ¿Hay algo que se puede agregar para hacerlo más completo? No, absolutamente, es una muy buena síntesis porque, como decíamos también hace un ratito, digo, hubo denuncias y contradenuncias. Hay presentaciones que hizo el propio ministro de Justicia y Seguridad porteño, ahora de licencia, para apuntar o direccionar esta filtración hacia el kirchnerismo. Estaba denunciando espionaje ilegal, también entra en contradicciones en su presentación porque dice me espiaron y ahí tiene que decir, bueno, en realidad me editaron los chats y nos sacaron de contexto. Reconoce entonces que existieron esos contactos, eso da pie a un montón de otras cosas. Sí. Tenemos también la presentación de Gastón Marano, el abogado de uno de los copitos, que decimos también tiene que ver con esta interpretación que se hace de que lo que está buscando es traer, sobre todo la denuncia que se presentó en Santiago del Estero a Comodoro Pi, porque no puede investigarse a una misma persona por el mismo hecho en distintas jurisdicciones. Estamos hablando de la denuncia contra la mano derecha de Rosati, Silvio Robles. Digo, Marano, el abogado de uno de los detenidos por el caso del atentado a Cristina, hizo esta presentación en Comodoro Pi. Y después sí, delitos en los chats. A ver, estamos hablando de la segunda filtración. Tenemos también la primera filtración también del mismo celular, que es el viaje al Lago Escondido. Que digo, por eso, no por la filtración en sí, sino por ese viaje que dio cuenta Página 12 y también dimos cuenta aquí en el Destape. Hay una causa penal que se investiga en la Justicia Federal de Bariloche por ahora. Digo por ahora porque todo, como bien también decíamos hace un ratito, se intenta traer desde el macrismo a Comodoro Pi. Es donde está el blindaje, ¿no? Un gran embudo de toda la justicia que termina ahí en retiro. Sí, yo creo que ahora también la gran pregunta que se abre, más allá del destino de las causas, es cuál era el objetivo final, ¿no? Porque eso también te va a abrir la posibilidad de que aparezcan nuevas filtraciones o de que se corte acá, ¿no? Si el objetivo final era lastimar pura y exclusivamente a Marcelo D'Alessandro por lo que sea, porque evidentemente dos personas importantes del PRO que estaban vinculadas a inteligencia y seguridad, como Milman y D'Alessandro, terminan saliendo de los equipos de los dos candidatos presidenciables, o si la intención es dañar un poco más y eso te va a hacer que, por supuesto, aparezcan nuevas filtraciones, ¿no? Es una de las grandes incógnitas. ¿Ya está cumplida para las personas o los grupos que decidieron filtrar esto la misión o no? En ese sentido, un análisis bastante somero revela que se tocaron, y perdón por el francés, culos demasiado poderosos como para que el objetivo final sea solamente D'Alessandro, salvo que D'Alessandro sea una figura mucho más importante y más grande que su rol institucional, que es otra hipótesis, porque en estos entramados donde hay un entramado institucional, valga la redundancia, en la superficie y por abajo un sistema mafioso, digamos, le cabe bastante bien la descripción que hace Luciani del kirchnerismo, vaya paradoja. Quizás el rol de D'Alessandro no era el de simplemente un ministro de seguridad y tenía otros roles, como algunos de estos chats también parecen entrever, porque cuando se habla de negocios, cuando se habla de pareciera que él también actúa de alguna manera de cajero para alguien más, que ese alguien más, la lógica indicaría que sería su jefe político. Hay referencias incluso a su jefe político cuando se habla del tema de los sobres. El tema de la grúa que dice... ¿se puede hacer negocios con Rodríguez Larreta? Dice con Horacio. Puede ser otro Horacio, claro. Qué mal pensado. Son muy mal pensados. Ahora, siguiendo la línea que planteas, Nico, cuando uno ve los contactos de esta filtración, digo, D'Alessandro hablaba con Magdalani, que era la número 2 de la AFI macrista. Viaja al Lago Escondido, digo, donde
están limitados por los ejecutivos de Clarín, y hay jueces de la casación penal, hay jueces del contencioso administrativo, también hay referencias en los chats a otro juez, otra jueza en realidad de Comoropí, la tía, que es Servini. Sí. También hay contactos con quien era un integrante de la banda de Alessio, con el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Vidone. Digo, hay una red de contactos judiciales que es muy abarcativa. Y hay una, si se quiere, casualidad o no más, que hasta ahora creo que no se ha hablado de eso. Yo ayer estaba repasando qué se decía sobre los hackeos de los teléfonos de Alessandro y Santilli antes de que empezara el escándalo, porque después sabemos que trataron de acomodar el discurso a partir de las revelaciones, pero cuando se denunció por primera vez esto, el 5 de noviembre, salieron notas en varios medios donde, bueno, se hablaba de esto, de lo otro, de sospechas, que el kirchnerismo, pim, pim, pim. Pero hay un detalle. Esa primera denuncia y las primeras medidas de investigación que se tomaron indicaron que la duplicación de líneas, es decir, que ya desde el primer momento se sabía cómo se hackeó. Los que salieron a decir que esto era un hackeo complejo, que salía miles de dólares y todo eso, estaban vendiendo pescado podrido, porque desde antes de que saltaran los chats ya se sabía cuál había sido el mecanismo de hackeo, y es uno muy sencillo. Y se llevó a cabo en la provincia de Misiones. ¿Qué pasó en Misiones? Bueno, en Misiones es donde se creaban las causas falsas para habilitar escuchas ilegales en el primer escándalo de espionaje que tuvo Macri, que fue el escándalo de espionaje a familiares de víctimas de la AMIA y a familiares suyos, cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la justicia de Misiones en ese momento había sido una parte importante de ese sistema de espionaje establecido por Macri. Ahora, al parecer, Misiones vuelve a jugar un rol importante. ¿Eso significa necesariamente que está Macri detrás del hackeo? No. Pero a mí por lo menos me llama la atención el dato. Ciro James era que se llamaba. ¿Cómo? Sí, Ciro James era uno de los que formaba parte de ese espionaje. ¿Te acordás que apareció como funcionario del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires? Y el único que pagó platos rotos fue el ministro de Educación, por un escándalo que en realidad a la familia también, ¿no? Sí, total. No, ahí digo, me parece que el elemento que por ahí falta ordenar es si hipotéticamente, que lo pensábamos también en función de la interna de la reta Macri, es Macri el que opera la posibilidad de darse a conocer los chats, no estamos diciendo que financió el hackeo, no. Fuera así, ¿por qué iría por la corte? ¿No? Cuyo 50% puso él inicialmente por DNU desde el grupo Clarín. Ahí digo, me parece que a esa hipótesis le falta sumar por qué se llegaría, digo, a la corte, que igual, digo, si ya estaba y era inevitable ponerla, no le vas a poder tapar porque mucho no podías hacer. Le sumaría esa parte, digo, que a mí del todo es lo que por ahí me parece que de alguna manera quedó más solapada la corte como parte de todo esto, porque ya estaba en peor imagen institucional hacia la sociedad que un Alessandro, que hay gente que incluso a nivel nacional no sabe ni quién era, ¿no? Sí, ahí, digamos, más allá de ponerse a especular sobre los motivos, lo que hay que entender es que dentro de ese gran entramado mafioso hay bandas y hay intereses contrapuestos. Claro. Y Macri y Mañeto en general están dentro de esa cuestión en la vereda de enfrente, junto con actores del mundo de la inteligencia que van cambiando también a veces de lealtad sobre la marcha. Digo, no es lineal en todo caso la explicación. Y lo que se negocia también es impunidad, digo, porque muchos de los que están en esos chats tienen alguna causa abierta que eventualmente podrían negociar a fuerza de silencio. Creo que eso es un poco lo que los une, ¿no? La búsqueda de impunidad y perpetuar los negocios, seguir discutiendo entre ellos esos negocios sin que nadie intervenga. Sí, hay bandas de servicio de inteligencia, ¿no? Que se tiran información unas a otras, se tiran carpetazos. Bueno, entra todo tipo de especulaciones. De hecho, bueno, recién en la entrevista con Victoria Montenegro se hacía referencia a la policía de la ciudad que había tenido agentes en comisión en la AFI, ¿no? Bueno, digamos, de quién dependía la policía de la ciudad también. Digo, hay interpretaciones de distintos pases de factura que pueden venir. Digo, ¿por qué de Alessandro? En este caso, ¿por qué ese celular? Ahora, en referencia a lo de la Corte Suprema, los chats con roles hacen mención a dos cuestiones puntuales. Lo de la coparticipación, que beneficia a la reta, y lo del Consejo de la Magistratura, que en el fondo también beneficia a la reta. Sí, claro. Digo, ¿no? Digo, todo lo que fue esa reestructuración de ese órgano crucial, que es, digamos, la función que tiene es la de la selección y sanción de jueces, bueno, también beneficiaba en lo que es la interna del poder
al sector del larretismo. Así es. Y ayer Soria tiró lo de la posibilidad de reformar el Consejo de la Magistratura por decreto. Que hoy gran escándalo en los medios hegemónicos, qué vergüenza. Ahora el gobierno. Podemos hacer el meme, ¿no? De poner 2 jueces de la Corte por decreto, sí, Claro. pero reformar el Consejo de la Magistratura por decreto, no. Aparte, un Consejo de la Magistratura reformado de una manera bochornosa por esta Corte Suprema, que ahora vemos cómo actúa por los chats, con volviendo a la legalidad, una ley muerta hace 15 años. ¿Qué es más legal? No, por supuesto. Realmente. El debate ahí en todo caso es cómo y cuándo hacerlo de manera tal de que ese decreto sea efectivo y no terminen bloqueándotelo y mostrando mayor impotencia del Poder Ejecutivo ante la Corte. Sí. Digamos, ¿no? Tiene que ser o junto con una gran movilización popular, o junto con una cantidad de gobernadores, intendentes, figuras del ámbito social. Digo, ahí es cuando hay que empezar a construir respaldos muy importantes, porque lo que se viene es una batalla política. O sea, ellos están dando una batalla con herramientas políticas y con otras, con herramientas delincuenciales que llegan hasta el intento de asesinato. De este lado solamente se les puede responder con política, por lo menos. Eso es lo que me parece a mí. No creo que haya que ir al ojo por ojo nunca contra esta gente, porque siempre las víctimas las terminamos poniendo nosotros. Sí, o sea, perdemos. Por eso. Sí, claramente. Entonces, cuando uno está con una mano atada atrás, tiene que ser muy inteligente en cómo juega las pocas cartas que tiene. Esta es una, yo creo que sí, que lo hablamos varias veces en el pase ya. Cuando tenés el Congreso bloqueado, una corte que está abiertamente alzada contra el poder elegido por el pueblo, y tus opciones son gobernar por decreto o no gobernar, claramente que gobernar por decreto es una mejor opción, porque si no gobernás te llevan puesto. Y esto sumarle como elemento, ¿no? Además de lo que traía Franco, que él mismo lo va a poder profundizar, en nuestro país hay un montón de abogados, pero pocos jueces, ¿no? O sea, es comprensible que muchas causas caigan en un mismo juez, no es comprensible que un mismo abogado tenga tantos intereses en un mismo lugar. Y estamos hablando de el abogado, digo, que se tira arriba de la granada, de Carrizo, uno de los procesados y detenidos por el intento de magnicidio a Cristina, entrando a jugar también ahí. Y justamente en la semana que Ubeira acá mismo contó que van a reimpulsar la acusación o el pedido de investigación de Alessandro en el marco del atentado contra Cristina. Digo, ahí también hay algo donde de repente, y reitero, hay pocos jueces, muchos abogados, y de repente se te empiezan a juntar. A partir de estos chats entra también la causa de magnicidio a decir, che, oiga, esto no está aislado de lo demás. Traigo lo del abogado porque, bueno, además Franco hoy está desarrollando este tema. No, y además, digo, Marano, que es el abogado de Carrizo que hace esta presentación, era asesor de un senador de Cambiemos en la Comisión Bicameral de Inteligencia. Digo, también entra ese sector, ¿no? Y recordemos que se determinó en su momento, creo que lo dijo en alguna entrevista, no sé si la hermana o una familiar de Carrizo, que ellos no tienen plata para pagar un abogado así. Es un abogado, pero es un abogado privado y que tiene antecedentes de trabajar con clientes importantes. Claro. Es otra manera, digo, así como seguimos o decimos que hay que seguir la pista Caputo para ver quién financiaba esa supuesta carpintería, quién financiaba la defensa de esta gente. Digo, estamos hablando de una cantidad de plata muy importante también. Sí, corre la defensa oficial y dice, che, oiga, usted resuélvame cómo me defienden, y casualmente, claro, viene Juntos por el Cambio auxiliar. Claro. A mí, también yendo para el lado de la política y este tema del DNU que mencionaban para reformar el Consejo de la Magistratura, evidentemente, no sé si fue por el tema de los chats, que tienen una carga cuanto menos simbólica interesante, después se analizará si funciona como prueba o no, pero cambió algo drásticamente dentro del gobierno nacional y en el impulso, porque hasta hace una semana vos hablabas de la posibilidad de juicio político y nos lo había dicho acá mismo el ministro de Justicia, Martín Soria, era muy lindo en lo simbólico, pero completamente impracticable. Después de 4 días el juicio político es pedido con urgencia, y el tema de el decreto para cambiar el Consejo de la Magistratura lo venían pidiendo algunos legisladores. Teresa García lo ha dicho acá públicamente, diciendo incluso que eso le traía problemas hacia adentro, y ahora también sale un funcionario de altísimo nivel a plantear que es una posibilidad. Algo ahí cambió fuerte. Es que hay que entender también algo de la dinámica política de estos fenómenos, que es que son fenómenos muy inestables y que en general cuando empiezan a acelerarse
Claro. se siguen, digamos, acelerando y se precipitan acontecimientos que quizás poco antes parecían impensados. Pero a su vez, tampoco hay que pensarlos como una carrera de 100 metros, sino que muchas veces son caminos más largos. Ayer, hablando con alguien que trabaja también en el gobierno, en el Frente de Todos, me recordaba, Rodríguez Sá, cuando es presidente por 7 días y se va, en su discurso de salida, en el balance de las cosas que no llegó a hacer en esos 7 días, porque es un balance de lo que hizo y lo que no hizo, fue dar una respuesta al tema de la Corte Suprema, que ya estaba muy cuestionada. Estamos hablando de diciembre de 2001. Duhalde, en el año 2002, también intenta hacerle un juicio a la Corte Suprema y no consigue los apoyos necesarios para hacerlo avanzar. Ni siquiera consigue dictamen de comisión. Y un año más tarde, Néstor Kirchner hizo lo que todos sabemos. Sí. En parte porque él logró hacer una acumulación política, por otro lado, que volcó hacia ahí, y en parte porque el momento ante la sociedad y ante la política ya estaba maduro y tuvo la inteligencia de percibirlo para avanzar, y a su vez, así como invirtió políticamente en hacerlo, después fue retribuido porque al lograrlo, él políticamente ganó muchísimo volumen. Entonces, ahí hay también una cuestión de procesos, Obvio. que a veces tienen momentos donde todo se acelera y en pocos días pasan muchas cosas. A veces parece que se estanca por algunos meses o algunas semanas, pero hay que tener persistencia y hay que ser, como decíamos hace rato, muy inteligentes para encontrar el momento justo y ser efectivo. Sí, por eso también ayer decíamos, si no llega a salir el juicio político tampoco aprobado, tampoco es un fracaso, ni mucho menos, sino que se empieza a abrir un debate que hasta hace un rato no estaba, y lo que te plantean algunos, que todavía no están preocupados por el tema de si están los votos o no, que si se consiguen los 2 tercios, o es una misión imposible, es concentrarse en el proceso, que es lo que venimos diciendo. Esta gente no da explicaciones y ahora las va a tener que dar, y eso le va a sumar algo a la sociedad que hoy no tiene, y probablemente, si no sucede en este año, tal vez no suceda el que viene, sucederá eventualmente, pero en algún momento va a darse alguna modificación. No es de un día para el otro, pero es un poder muy fuerte y muy concentrado, no es como... Vos fíjate que lo que decías en cuanto al cambio de mirada, obviamente los chats fueron determinantes, porque si vos te fijás, el reportaje que hizo con el gato silvestre, que creo que cuando fue el miércoles pasado, habrá sido el martes pasado, le preguntaron concretamente, Sí. 2 veces le preguntaron, porque la primera vez no respondió Alberto Fernández, sobre si iba a hacer juicio político a los miembros de la Corte, y ahí dijo que él consideraba que no estaba entre las funciones del presidente hacer esa movida. Y 2 días después, pocos días después, cambió totalmente Sí. de actitud. Aparte está determinado en el escrito el tema de los chats, ¿no? Hay una captura de los chats y habla de un sistema mafioso de Sí. funcionamiento dentro de la Corte. Es que está el tema de la coparticipación, ¿no? Que también de vuelta beneficia a Rodríguez Larreta en un año electoral, y están los chats donde se hace mención a eso, y al Consejo de la Magistratura. Entonces, digo, son 2 cuestiones que se pusieron, ¿no?, sobre la mesa en el escrito de juicio político, y que claramente benefician a un sector, así que creo que también va por ahí la cuestión, ¿no? Claro, yo cuando digo el tema del acelere y de cómo se cambió la postura, primero es porque eran posturas públicas, ¿no? No era eran, lo decían en entrevistas. Y segundo, porque todo esto venía funcionando tan mal como está funcionando ahora. Y habíamos tenido y teníamos todos conocimiento de cómo funcionaba el Poder Judicial, de los entramados con el poder político, con el poder mediático. Lo que aparecieron ahora fueron, bueno, algunas cosas obscenas y pornográficas que por ahí te lo muestran un poco más en la cara, pero no era una situación novedosa. Sí, igual no era novedoso el funcionamiento de esta forma de un poder judicial cooptado para los intereses de unos pocos, vendiendo impunidad, persiguiendo políticamente. Pero en los últimos 3 meses hubo 2 novedades que sí son muy importantes, que son: a Cristina trataron de matar y este Poder Judicial no movió un dedo para averiguar quién es ni evitar que vuelva a suceder, y a Cristina la proscribieron. Sí. Y ahí, entonces, un Poder Judicial que era el mismo antes, se animó a dar un paso que hasta ahora no había dado, o Sí. 2 pasos que hasta ahora no Y habían dado, también- y que cambiaron el escenario. Me parece que cuando empezamos a reclamar la reforma judicial, o cuando se propuso la reforma judicial también, no hubo un plan que firmamos todos y dijimos, va a ser así, ¿no? Paso 1, 2, 3, 4. Digo,
el intento de juicio político a la Corte, más allá de cómo se haya llegado hasta acá, es parte de una reforma judicial. Digo, o podemos pensarlo como parte de recuperar esa plataforma, digo, de campaña o de inicio de gobierno. Porque claramente vos sabíamos todos que iba a ser difícil y que entrar en el terreno de lo imposible, lo que no quita que lo sigamos exigiendo y Por sigamos supuesto, luchando que por eso, sea porque necesario. de esa tradición venimos y es parte de lo que elegimos también en el voto. Ahora, también es cierto que fueron limitados los consensos para determinados cambios durante este gobierno. Hoy claramente hay otro consenso construido, al que le falta muchísimo más, por supuesto, que te permite que ya ese chat no quede en la supuesta operación de, digo, están quedando muy en evidencia, lo vimos, lo mencionamos más temprano, Waldo Wolf realmente ha hecho un papelón enorme en el intento de, ya ni siquiera de defender, sino ya de no quedar pegados. Digo, me parece algo que también traía Carla, que es, esto incomoda a propios y ajenos, ¿no? Digo, no le podés pedir al radicalismo que haga algo si para adentro tampoco el Frente de Todos logró la unanimidad para hacerlo. Entonces también te interpela a una unanimidad del oficialismo para salir a decirle a la oposición que todavía no se cayó de la democracia que venga a hacer algo con este tema. Con lo cual, definitivamente, digo, el gran cambio o el último paso que sí nos dio es que se pueda poner a la Corte en algo que la gente ve y diga, Claro. están ahí adentro, no es que lo está diciendo Cristina, me van a proscribir y más. Y algo que, para sumar, y que es un dato de color, pero que me parece que fue muy simbólico, a Cristina la condenó un tribunal que el primer día que tuvo audiencia después del intento de magnicidio no le dijo absolutamente nada del tema. Digo, el Poder Judicial que juzgó y condenó a Cristina actuó en la negación absoluta del hecho de haber intentado matar a la que era en ese momento la principal acusada en la causa de obra pública, más allá de ser la vicepresidenta. Ese es el Poder Judicial que tenemos. El que, además de querer la presa y muerta, ni siquiera repudió el hecho. Y lo que tiene que ver a las novedades, ¿no? Que estamos hablando del contexto en el que se da todo esto, también, además de los chats, está, porque digo, los chats, la primera filtración hace referencia a lo que llamamos el vuelo del Louvre o los jueces de Clarín, pero digamos, eso no es producto de la filtración de chat. Digo, hay una causa en la justicia del derecho donde se está investigando el hecho por fuera de los chats, Sí. que da cuenta de que dos altos ejecutivos de Clarín invitaron a funcionarios porteños, a jueces federales, a un exespía, a la mansión de Joe Lewis, y la pregunta es, ¿qué fueron a hacer ahí? Bueno, pero todo eso está siendo materia de investigación y hay hechos que, digo, repito, está por fuera de la filtración de chat. Digo, no Porque son es solo- previa al claro, es al totalmente. conocimiento. Pero si no hubiera estado la filtración de chats, probablemente esa causa hoy estaría durmiendo el sueño de los justos. La filtración lo que tiene Sí. es que muestra, es que pone ante los ojos de la sociedad la obscenidad. E insisto, algo que charlábamos ayer, no solo ante los ojos de la sociedad, sino ante los ojos también de ese mismo círculo rojo, de los dirigentes, porque por más que en público Claro. hagan contorsiones para justificar lo injustificable, ellos ya están ajustando hacia adentro sus parámetros de cómo actuar ante determinadas cuestiones y ante determinadas cosas. Y estoy seguro de que hay mucha gente a la que no le conviene que esto sea así, aunque ahora no pueda salir a decirlo. Porque claramente esto potencialmente puede afectar los intereses de cualquiera. Vos tenés una pollería donde vendes pollos y si a Manieto se le ocurre vender pollos en la misma cuadra que vos, te quedaste sin tu negocio. Perdón, es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero un poco lo que se termina viviendo es así. Cuando no podés confiar en la justicia, puede venir alguien más poderoso que vos y despojarte de todo lo que tenés y no vas a tener a quien ir a reclamarle. Y eso es algo que tiene que entender cada uno. Y cuando lo vemos directamente en un video con la bolsita de Telecom al juez en la mano, que después decide cosas sobre la misma empresa, cuando leemos en los chats cómo se comportan, se rompe un velo ahí, porque una cosa es que te lo digan o hasta que lo sepas. Pues mucha gente, como decimos de hace años en las encuestas, viene diciendo que el Poder Judicial es poco fiable, que es corrupto y demás. Y otra cosa es verlo. No, Y otra cosa es verlo. se vio el detrás de escena. Ponerle nombres y caras. Por eso también me parece que hablar de un conflicto entre el presidente y la Corte es una narrativa que en todo caso ayuda en este momento a la derecha. Lo que hay que hablar es un conflicto contra 4 personas que, habiendo tomado por asalto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la utilizan para su propio provecho. El problema no es la Corte, no es el Poder Judicial, es esta Corte y este es el Poder Judicial. Es Rosati, es Rosenkrantz, es Maqueda, es Lorenzetti.
es D'Alessandro, es Macri, es Bullrich, es Larreta, es Magdalani, es Arribas. Son, empecemos a ponerle nombre y apellido, porque ellos siempre llamaron por nombre y apellido a los dirigentes nuestros a los que querían marcar. Y ahora sabemos que están en un mismo grupo de chat. Digo, me parece que ahí también lo que los descolocó y se nota mucho y no están logrando, a pesar de la gran capacidad que tienen para hacer el mal, reordenar esto, es que quedaron en evidencia de una manera absolutamente impensada, porque nadie esperaba que se publicara todo esto. Digo, claramente la causa que instruye Domínguez, creo que es, ¿no? En Bariloche, la misma jueza que mandó a detener mujeres en Mascardi. Digo, claramente cuando ella tiene esa denuncia había una planilla de vuelo que conocían solamente los de la empresa de vuelo o los de la aerolínea y que quienes habían viajado, y que después el chat lo que hace es decirnos a nosotros, no a la jueza, lo que pasó. Lo que cambia la filtración es hablarle a la sociedad con algo que le resulta confiable y que pone, obviamente, le apretó muchísimo, avanzó la investigación a partir de eso, la jueza tuvo que impulsarlo mucho más, pero... Ahí se activó, de hecho, claro, estaba la denuncia y no avanzaba. Aparecen en los chats y empieza a avanzar la denuncia para intentar corroborar lo que evidentemente surgía de los chats. Entonces aparecen, están en las cámaras del aeropuerto donde están Rendo y Casey, sobrino de Manieto, recibiendo a los jueces que fueron de viaje, bueno, los funcionarios porteños y demás. Que ahí quedará, cortito, pero ahí quedará a cuenta de la jueza la explicación del delito. Lo que no va a quedar es a cuenta, nos va a quedar en realidad a cuenta de la sociedad la explicación política. Sí, pero me interesa volver sobre algo que decías vos recién, Gise, y que tiene que ver con lo que decía Carla y lo que venimos hablando ya desde un par de días, que esto que importa quizás más el proceso que el punto de llegada. Más allá de que eventualmente, si el proceso es exitoso, el punto de llegada puede cambiar. Las contorsiones que tiene que hacer tanto los dirigentes del PRO como los medios afines, no hablemos de los jueces porque no salen a dar explicaciones ni en pedo, son muy evidentes. Cuando, lo decíamos el otro día, cuando es la cadena nacional de Alberto, que TN vuelve al piso diciendo, el presidente acaba de dar una cadena nacional para hablar sobre un tema. Para hablar sobre un tema. Eso le hace ruido hasta al más convencido. Cuando te ponen que Grabois acampó adelante una casa famosa. La gente no es pelotuda. Digo, las contorsiones que tiene que hacer D'Alessandro para explicar por qué primero dijo que no se iba a ir si no había nada real y 3 días más tarde se está yendo. Larreta para explicar lo mismo. Todo eso hace mella en la opinión pública. Y cuando esa misma gente después le quiere hablar de otros temas, van a ser menos creíbles por tener que hacer todas esas volteretas. Yo creo que ahí hay un costo que se está pagando. Hay un costo que se está pagando y que es muy alto.